Cuando Monseñor Antonio Baiter me invitó a visitar las escuelas del departamento del Guainía, me produjo una gran emoción y no dejé de sentir un halo de tensión y expectativa, ya que este era mi primer viaje a la Orinoquía colombiana. Barrancominas es un corregimiento del Guainía. Está situado al noroccidente del departamento, a orillas del río Guaviare, circundado por un paisaje selvático incomparable. La llegada a este municipio no es tan fácil como se piensa. En realidad, se trata de un viaje muy peculiar, puesto que no se puede hacer una conexión directa sino desde Villavicencio, y desde allí se vuela 2 horas sobre un mar verde que constituye nuestro bosque húmedo subtropical. El vuelo se hace en aviones mixtos, carga y pasajeros, antiguos pero eficientes, que nos transportan a épocas en las que la aviación estaba llena de aventuras y heroísmos. En Barrancominas nos hospedó el párroco de la única iglesia católica del municipio, el padre Orlando Serrano, un hombre comprometido con su misión, generoso, atento y encargado de dinamizar uno de los procesos más relevantes de esta comunidad, la educación, que tradicionalmente se ha llamado educación contratada, porque corresponde a un convenio entre la Iglesia y el Estado. Monseñor Baiter, un hombre incansable y ejemplo de persona y de sacerdote, desde su sede en Puerto Inírida, es quien se ha personado, hace 16 años, no solo en orientar y dirigir esta educación, sino también en mantener vivo el entusiasmo y el interés de más de 100 maestros que trabajan en 14 escuelas, situadas en las riberas del río Guaviare y 8 en Puerto Inírida. Junto con el padre Orlando, radicado en Barrancominas, administran y hacen funcional la propuesta más digna de educación que se pueda presentar en un ambiente selvático como el colombiano. Las visitas a las escuelas solo son posibles recorriendo trayectos de más de 9 horas, por el inimaginado río Guaviare, rico en peces e imponente en su esplendor, que serpentea por la selva como una gigantesca anaconda al marcar un curso sinuoso lleno de meandros y de lagunas. Zapuara, Cejal y Colorada, que lo alimentan y sirven de reserva para la cría de la gran variedad ictiológica que lo enriquece. Su generoso caudal, además de hacer posible la navegación de grandes embarcaciones, permea la selva y la hace cercana y no tan impenetrable como se ve desde lejos. El primer trayecto parte de Barrancominas hacia el denominado Río Abajo. 9 horas de viaje hasta llegar al internado indígena de Arrecifal, con 127 estudiantes entre niños y jóvenes, 6 maestros, 2 de los cuales son estudiantes de la licenciatura en Etnoeducación convenio IMA-UPB. Al recorrer estos tramos, el viajero desprevenido muy pronto se da cuenta de que hay un color azul destacado en el paisaje, en medio de la selva. Es el color de las escuelas de la educación contratada, que desde un principio fue seleccionado por Monseñor Baiter para darles un tono de identificación, pensando tal vez en el cielo o en el mar. Esto fue lo que sentí al llegar a Arrecifal, y esta sensación se repitió cada que llegaba a una de las escuelas. Imbuidos con el espíritu que Monseñor les ha sabido imprimir a estas comunidades, en su mayoría indígenas piapocos y sicuanes, maestros, padres de familia y estudiantes se han convertido en los guardianes de estos oasis de paz, estudio y solidaridad. Todo es amable y las relaciones están dominadas por el entusiasmo, el optimismo y la segura convicción de que la mejor solución para un país como el nuestro la da la educación. Continuando en el trayecto, la experiencia se repite en el internado Santa Rosa de Zapuara, en la laguna de Zapuara, que cuenta con 80 estudiantes entre niños y jóvenes, de los cuales únicamente hay un mestizo, hijo de una profesora que no es del lugar. Los demás son piapocos y sicuanes, niños alegres cuya diversión es la pesca del Caribe o piraña, muy abundante en estas aguas. Más adelante nos encontramos con las escuelas de Curamalito, en San Juan de Miniciare, 12 niños, Murciélago, 80 niños, Chigüiro, 57 niños, y Chátare, 80 niños. Chátare significa sirena en piapoco.
Escuelas bilingües en cuyas comunidades predomina la lengua piapoco, lo que no dejó de producirme una gran satisfacción al ver que se está preservando este patrimonio tan importante para el país. En Chátare sentí realmente la fuerza de la cultura tradicional, pues nos atendieron con las comidas típicas más caracterizadas de la región: sopa de arroz con carne de venado y fariña, harina de yuca brava compactada en granos. Bebimos chicha de ceje y mañoco, acompañado de casabe, el pan de la selva. De regreso a Barrancominas, tuvimos la oportunidad de apreciar la magnitud de la obra que constituyen las instalaciones del internado, que alberga 220 estudiantes. Formidable construcción de cemento y adobe que impresiona por su tamaño y excelente distribución. Incluye dormitorios, comedor, polideportivo y un amplio jardín tachonado de flores nativas. De igual forma, el Colegio Agropecuario Manuel Quintín Lame posee una capacidad para albergar 542 estudiantes, con todas las facilidades y elementos disponibles para una buena educación. Después de recorrer 20 minutos a pie, encontramos el Centro Educativo Bilingüe Huacalí de Minitas, en el corregimiento de Minitas, que tiene como característica alojar a más de 180 estudiantes bilingües. La directora y una de las maestras son egresadas del convenio UPB-IMA y cumplen con una magnífica labor. Es de resaltar el proyecto de la granja mixta, que tiene instalaciones para producción avícola, agrícola, pecuaria y fructícola, construida como un proyecto de etnodesarrollo y autogestión, que debe satisfacer con suficiencia las necesidades de los internados y las escuelas. Viajando río arriba, a 10 horas de recorrido en un bote rápido, llegamos al internado Raudal de Mapiripana. Tiene matriculados 229 estudiantes y lo administran 14 maestros, 3 de ellos egresados de la licenciatura en etnoeducación. Se construyó este promisorio centro educativo en un otero al lado del Raudal, que por su localización en medio de tanta belleza se convierte en un pequeño Edén que merece ser visitado. Su paisaje incluye árboles frondosos, caídas de agua y una rica fauna ornitológica que, conjugada con toda esta belleza, encanta a los que viven y a los que llegan. Por último, cerramos nuestro recorrido en un lapso de 2 días, con la visita a las escuelas de la Unión, 60 niños, Pueblo Nuevo, 198 niños, Cejalito, 24 niños, Carpintero, la tierra de las guacamayas, 176 niños, y Laguna Colorada, 87 niños. Este último debe su nombre al tinte rojo que adquiere el agua por las hojas que se desprenden de los árboles que bordean sus riberas. De este recorrido fue maravilloso poder constatar por propia experiencia la magnífica organización y el desempeño de este gran proyecto educativo. La visita a estas escuelas tiene como objetivo velar por las condiciones en las que se desarrolla tanto el plan educativo como las condiciones de vida de estudiantes, profesores y la comunidad en general. El número de niños y niñas matriculados, los que permanecen y los que se retiran es la primera pregunta de interés, pasando por el cronograma de actividades tanto escolares como de interacción con la comunidad, referida explícitamente al cuidado del cultivo o conuco, que se hace vinculando a los habitantes del lugar. De igual forma, la pregunta por las condiciones de alojamiento de estudiantes y maestros, los salones de clase, los víveres y la preparación de los alimentos, el combustible de la planta de energía y del bote de la escuela, el jardín y en general el estado de las instalaciones. Un seguimiento que es también la expresión del acompañamiento permanente que implica un compromiso continuo, tanto de quienes dirigen como de maestros, alumnos y comunidad. Los buenos resultados de este proyecto son posibles gracias a la conjugación de varios factores. El compromiso de una iglesia católica operante que, bajo la dirección de un hombre visionario, Monseñor Baiter, sabe vislumbrar el tesoro escondido que se encuentra guardado en las tradiciones de nuestros ancestros, cuyos valores y saberes se deben preservar por encima de toda consideración. El compromiso y dedicación de un grupo de maestros que enaltece la profesión por su generosidad y desprendimiento, el liderazgo de un párroco como el padre Orlando Serrano y la buena disposición de una comunidad
que quiere surgir y se quiere convertir en guardiana de la tradición y la identidad. A todos ellos vaya mi admiración, reconocimiento y gratitud, en forma muy especial a la diseñadora Charity Nicole Zapata, quien en esta ocasión me acompañó en todas estas jornadas, siempre solícita y amable. Definitivamente, Colombia es un territorio que no deja de sorprender por su exuberante naturaleza y porque en él cohabitan pueblos con universos culturales disímiles que lo enriquecen y en el cual se lucha por hacer de él un país para todos.